Shabbat Shalom para todos aquellos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, y a todos los que nos acompañan aquí en esta mañana en este Kiddush Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, habíamos venido hablando sobre un tema que el Padre me ponía para poder transmitir algo de lo que Dios, del mover de Dios y cómo Dios opera en medio de su pueblo. Entonces, habíamos hablado anteriormente de Josué, capítulo 10, y veíamos que ese texto de Josué, capítulo 10, tenía una sombra profética, algo que iba a pasar a futuro, pero cuando nosotros empezamos a ver también más adelante desde el verso 12 hasta el verso 14, vemos algo que sucedió, que en la enseñanza anterior vimos y desmentimos lo que dice la ciencia también, porque vimos la historia, y la historia nos muestra mucho de lo que sucedió. Entonces no nos quedamos solamente con una sola cosa, con lo que dicen ni la ciencia, sino nos fuimos a ver verdaderamente Dios qué fue lo que hizo. Y nosotros como creyentes en nuestro Padre, en nuestro Abba, sabemos que Dios opera de unas formas que nosotros como seres humanos tenemos una mente tan corta que tratamos de buscarle una explicación, pero a la final, ¿qué pasa? No la encontramos. Simplemente Dios las hace, las provoca, las ejecuta, pero que nosotros no nos alcanza nuestra mente para poder entender esos milagros que Dios hace en medio de aquellos corazones dispuestos y aquellos que verdaderamente tienen una intención verdadera del corazón. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. La intención del corazón, o la intención de aquel siervo que clamó para que ocurriera un milagro. ¿Y cuál fue ese milagro? Que el sol se detuviera y la luna también parara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede un siervo tocar tanto al Eterno para poder que ocurran estos milagros? Y vimos que este milagro fue registrado por muchas de las, ¿cómo lo podemos hablar? Como esas tribus o aquellas naciones que vivían en ese momento, estaban establecidas en Canaán. Todas esas culturas que estaban en Canaán, las registraron en unas tablillas. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda del nombre de esas tablillas que hablamos ese día? O si no, ahorita más tardecito se las llevo. Y en esas tablillas hablaban de un pueblo invasor. ¿Sí? Claro, esas culturas, esas naciones que estaban dentro de Canaán. Señor. Las cartas de Amaña. Las cartas de Amaña. Entonces, en aquellas cartas estaba registrado que habían unos individuos que los llamaban ¿cómo? Javirún. Los Javirún. Entonces, ellos se estaban refiriendo hacia ¿quiénes? A los hebreos. A los hebreos, ¿sí? Al pueblo de Israel. Entonces, que estaban entrando y que estaban invadiendo Canaán desde el punto de vista de ellos, ¿sí? Y esto todo estaba registrado en estas tablillas, y también en estas tablillas estaba registrado de que había pasado un día como ningún otro día, que el sol o el día se había prolongado tanto que no era normal, y que todo cambió desde ese momento. O sea, que fue el día tan largo, o sea, tan largo el momento que fue como tal de día, que en ese momento lo que había clamado Josué era que el sol y la luna se detuvieran. Pero eso solo lo sabía ¿quién? Josué, el Eterno, y los que estaban a su alrededor. Era el que habían entendido qué era lo que estaba pasando. Los otros solamente registraron un hecho anormal. ¿En dónde? En el ámbito del día. ¿Sí? Es como si ahorita nosotros nos estuviéramos acá y siempre permaneciera así 24 horas. Nosotros sabemos que a las 6:30 se está poniendo el sol, ¿sí? Y que está terminando un día. Pero en ese momento estaban esperando que terminara el día, y el día siguió.
sea, parecía que todo fuera como el mediodía. Entonces, sí es lo importante y es ahí donde nosotros vamos a ver, para poder entender verdaderamente cuando hay una verdadera intención del corazón, vamos a poder entender quién era Josué. Por eso vamos a hacer una trayectoria de toda la vida de Josué por encima, porque si no nos quedamos acá mucho tiempo, entonces la vamos a hacer por encima para que nosotros entremos en el contexto de quién era Josué. Con eso que vamos a estudiar hoy, vamos a entender perfectamente quién era Josué, ¿sí? Yo les hago una pregunta. Josué, ¿dónde nació? ¿Mm? Josué hijo de Nun, o más bien Oseas hijo de Nun. Ah, bueno. ¿Listo? Porque ¿quién le cambió el nombre? Moisés. Sí, Moisés. Antes, Oseas, ¿qué significa? Salvación. Pero después, Josué significa Yahweh salva. Entonces le añadió algo más a él, ¿sí? Entonces, resulta que Josué nació en una región de Egipto. ¿Dónde vivían los hebreos cuando vivían en Egipto? En Gosén. Exacto. ¿Qué significa Gosén? ¿Qué significa? Pastos verdes. Eso significa Gosén. Pastos verdes. O sea, era un lugar donde había buena tierra para tener lo que ellos necesitaban tener. Aún en medio del pueblo que estaba en una opresión por los egipcios, pero ellos estaban en un lugar donde habían pastos verdes. ¿Listo? Entonces, uno como, literalmente cuando una persona es pastor de ovejas, ¿qué necesitan las ovejas? Pastos verdes. Pastos verdes. Entonces ahí estaban en un lugar donde estaban bien. No estaban súper, pero estaban bien. ¿Sí? Tenían lo que era necesario. ¿Listo? Entonces por eso vamos a empezar, quería empezar por ahí porque ese punto sí no lo apunté acá. Entonces resulta que Oseas nació en Gosén. ¿Listo? En Egipto, en una región de Egipto. Pongan mucho cuidado a esto. Porque es que, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y pasó al desierto? Empezó el cuestionamiento, ¿sí? Empezó la murmuración. El descontento. ¿Josué lo hizo? No. ¿O en ese momento Oseas lo hizo? No. Ah, bueno. Entonces, ese punto es muy importante, porque él también pasó por lo mismo que pasaron todos. Pero resulta que de esa generación no quedaron sino dos. Josué, Caleb y pues obvio que Moisés, ¿no? Sí. Hasta el punto de llegar a... Porque también vemos que Moisés perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida por algo que pasó. Entonces, resulta que él tuvo que pasar por todas las situaciones y estuvieron en todos los lugares. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Él también había podido murmurar? Sí, claro. Nada, sí, él había podido murmurar. Esa era la atmósfera de Sí, en ese tiempo. exacto. ¿Él tenía el espíritu de Yahweh en ese momento? Porque es que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar lo que estaba pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nos argumentamos y decimos, no, pero es que él no tuvo el espíritu de Yahweh, ¿sí? O él tenía el espíritu de Yahweh y por eso pasó al otro lado y por eso tenía entendimiento. En ese momento él todavía no tenía el Ruach de Yahweh. Cuando él tuvo el Ruach de Yahweh fue cuando Moisés le dio el legado a él para que él siguiera. Moisés llevó el pueblo hasta cierto punto y eso fue lo que estableció Dios. Pero ahora la labor de Josué era introducirlo en la tierra prometida, ir a conquistar. ¿Listo? Entonces, por eso le digo que la enseñanza de hoy se conecta mucho con lo que enseñaba mi esposa el día de ayer. Y si nosotros ponemos en cuenta, no, si tú vas a enseñar esto y yo voy a enseñar esto. No, porque nosotros no hacemos eso. Nosotros individualmente le pedimos al Padre qué es lo que necesita el pueblo. Y asimismo, Él responde
y nos da la oportunidad de poder entrar a estudiar ese tema. Entonces, vamos a empezar un punto para empezar a analizar el recorrido de Josué en ese momento, ¿cómo se llama? Oseas. Entonces, ¿por qué llamó Yahweh a Josué? ¿Por qué lo llamó? Primera pregunta. Para ser el sucesor de una misión que Sí. se le habían encomendado primero a Moisés. Exacto. Eso es. O sea, Dios lo llamó ¿para qué? José fue el sucesor de Moisés como líder de los israelitas. Dios lo llamó a Josué para que guiara al pueblo a la tierra prometida. Josué fue un líder fuerte y ¿cómo? Valiente. Valiente. Resulta que cuando en Josué 1, verso 8, si no estoy mal, dice, solamente te digo que ¿qué? Que te esfuerces y Que te seas esfuerces y seas valiente, que no temas valiente. Ni desmayes. ni desmayes, porque yo Yahweh voy contigo, ¿cierto? Yo voy contigo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que empezó un proceso de la transformación de un Josué normal, o sea, un Josué que también venía obedeciendo, que ahorita lo vamos viendo dentro de ese contexto, pasó a un Josué en una posición mucho más alta, ¿sí? Donde necesitaba ser procesado en otras cosas. Y en otras cosas de un nivel como espiritual mucho más grande, con una responsabilidad más grande. Porque antes venía bajo la dirección ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Pero ahora, él era el mismo que tenía que buscar esa misma dirección, porque él pasó a ser el líder. Pero vemos en el verso 10 que pasa algo muy importante. En el capítulo 10, y es de que Josué, ya no Yahweh le dice a Josué que sean esforzados y que sean valientes, sino que ahora Josué es el que le dice al pueblo, que le dice esfuércense y sean valientes. Por eso les decía, miren, lo que mi esposa enseñaba ayer, ¿por qué no querían conquistar la tierra? Ya ellos les habían entregado a unos, y listo, se las entregó, muchas gracias, y pum, se asentaron. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Josué era el que les había conquistado la tierra. Ahora los que no querían y los que estaban perezosos para conquistar la tierra, ¿qué les tocó hacer? Esforzarse y sean valientes, porque ahora les toca a ustedes solos. Porque ustedes han venido en la trayectoria conmigo, ahora ustedes son los que tienen que ir solos. Conquístenla. ¿Quieren tierra? Hágale, ahí está. Vaya, luchen. Que eso fue lo que hicimos todo este tiempo. ¿Cuántas naciones había conquistado Josué? 31 reyes, 31 naciones. Y ahora los otros no iban a conquistar 2 o 3, o 4 o 5. Entonces, ese esfuerzo, cuando Josué dice, ahora ustedes esfuércense y sean valientes, es porque él ya lo hizo. Y empezó a hacerlo. Y empezó a tener esa confianza con Dios de que él iba por delante de todo. Ahora les quería enseñar, ahora experimentenlo ustedes. Es que si uno mira desde el principio, todo esto ha sido una carrera de relevos. ¿Sí? Entonces, por eso era que mi esposa decía, se parece mucho el contexto del que estamos nosotros viviendo en este entonces. Con nosotros, con esta comunidad. Que hay pensamientos, que hay muchas cosas, y eso es lo que vamos a analizar también hoy. Pensamientos en los cuales como que sí quiero, pero no quiero. O sea, voy a tomar la decisión, pero no. O sea, como que sí, pero no. Entonces, todo eso también lo vamos a analizar en el día de hoy. Entonces, sucesor de Moisés, y por eso Dios lo había llamado, para que él ejecutara ese cargo. Vamos a ver el llamado de Josué. La pregunta es, ¿por qué llamó Dios a Josué? Antes de esa interrogante, tenemos que analizar la trayectoria de la vida de Josué, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a mirar algo muy superficial, porque el nombre de Josué en hebreo significa, o es traducido como Yahweh, es salvación. ¿Listo? Josué significa Yahweh, es salvación. Su nombre era al principio como Oseas, que significa solo salvación.
Esto lo encontramos en Números 13:8. Les voy a dar solamente los textos, porque si no también nos alargamos mucho. Yo les digo cuando me ayuden con algún texto. En este mismo capítulo, en el verso 16, en el 13:16, Moisés llama a Oseas con el nombre de Josué. ¿Listo? En ese momento. Josué era descendiente de Efraín e hijo de Num. Apunten todos estos puntos. ¿Descendiente de quién? De Nun. Descendiente de la tribu de Efraín y hijo de Num. Y fue el colaborador muy cercano, ¿de quién? De Moisés. Estuvo con él en el monte Sinaí. Podemos decir que Josué fue el primero en ayudarte, el primero ayudante de confianza y ministro de Moisés. Entonces, ¿quién fue el primer ayudante? Josué. ¿Por qué? ¿Qué hizo Josué? Entendió lo que iba a pasar. ¿Sí? Creyó sin ver. Entonces, miren lo que empezó a hacer. Fue encargado del cuidado del primer tabernáculo de reunión, Éxodo 33:11. José fue un estratega militar que condujo a los israelitas a la victoria sobre Amalek, en Refidim, en Éxodo 17:8-16. Mire, pónganle cuidado a cada cosa en lo que fue probado, porque cuando Dios lo pone, empieza una prueba. ¿Y empieza una prueba en dónde? En mi mente, en mi pensamiento. Porque eso es cuando Dios le dice, ven, Camilo, Jai, Pablito, cualquiera de los que estamos acá, tienes que hacer esto. De una, por eso yo les decía, de una hay una primera intención, o sea, hay un primer pensamiento. Si mi pensamiento no está alineado con Dios, yo voy a cuestionar. Pero después lo voy a aceptar. Pero lo que cuenta es la primera intención. ¿Sí? Por eso cuando Dios le da el privilegio a uno de algo, diga sí, Señor. O sea, automáticamente Dios le está dando algo, y es porque si le está entregando algo es porque Dios ha visto que uno es capaz de hacerlo, ¿cierto? Tiene la capacidad de hacerlo. Entonces no lo empecemos a cuestionar, porque si yo la primera intención mía es el cuestionamiento, no va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, seguimos, estamos en Refín. ¿A qué puso a hacer en Refín a José? Estratega militar en una lucha contra Amalek. Josué formó parte del grupo de espías enviados para reconocer la tierra de Canaán. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó con Josué ahí? Bueno, Josué y Caleb se esforzaron en persuadir al pueblo que había que avanzar y apoderarse del país, confiando en Yahweh. Eso está en Números 14:6-9. Dice que a causa de la actitud, sus oyentes casi los apedrean. En Números, ¿qué? 14:10. Dios los recompensó por su lealtad y fe, prolongando sus vidas, permitiéndoles la entrada en la tierra prometida. Números 14:20-28. Al final de los 40 años, en el desierto, Moisés, por orden de Dios, puso a Josué ante el sumo sacerdote y delante de toda la asamblea en Sitín, para conferirles públicamente la sucesión del mando. En Números 27:18-23 y en Deuteronomio 1:38. Justo antes de la muerte de Moisés, los dos, tanto Moisés como Josué, entraron en el tabernáculo a fin de que Josué fuera consagrado por el Adón mismo. ¿Fue consagrado por quién? Por Yahweh. Fue consagrado por Yahweh mismo al puesto de caudillo del pueblo en Deuteronomio 31, 14 y 23. Entonces, ¿sí es la trayectoria de Josué? ¿Qué hizo Josué? Empecemos a analizar qué hizo Josué. ¿Cuál fue la primera tarea que puso Dios a Josué? A servir. Sí, ¿qué más? Pero específicamente, Ayudante de Moisés. el ayudante lo puso ahí. Y él empezó a delegar
ciertas funciones, ciertas tareas. O sea, se empezó a probar la intención con las cuales él hacía. Entonces, muchos estaban al lado de Moisés y ¿cuál creen que era la intención de ellos? Privilegios. ¿Qué hizo Coré? Usurpar. Rebelión. Quería tomar la posición, o sea, le dijo, si usted puede hacerlo, entonces yo, ¿por qué no voy a poder hacerlo? La intención del corazón. ¿Listo? Cuando hay una verdadera intención del corazón de lo que Dios quiere hacer con cada uno, ve lo que tú eres. Ese es el primer pensamiento, por eso decía, que ustedes tienen cuando Dios les delega algo. ¿Sí? Entonces, por eso Dios nos está enseñando hoy algo que de pronto nosotros hablábamos, pero no lo entendíamos. Yo quería decir, no, es que la intención mía es una intención buena. Pero muchos hemos analizado verdaderamente cuál es el primer pensamiento que viene cuando se nos delega algo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a examinarnos a nosotros mismos para que cuando Dios nos hable o Él pruebe mi corazón, yo pueda entenderlo y no vaya a cometer errores con Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con el pueblo en este entonces? Que Dios dijo, vayan, conquisten una tierra, porque va a ser el refugio para ustedes. Si estamos acá es porque, ¿qué pasó? Porque el Señor entregó una tierra para refugio. Sí, pero ¿cuál fue la intención? Fuimos escogidos. Fuimos escogidos para una función. Para una función. Sí, igual. Josué fue escogido para una función. Igual que Sí, pero la intención de Josué, listo, perfecto, vamos. Sí, porque él la tenía clara. Pero ¿qué está pasando en este entonces? Miren lo que pasó en Sucot y lo que Dios empezó a entregar. Y todos dijeron, sí. Pero es así como que... A que lo vean. Como que, sí. Y después, como que empieza el enemigo a actuar en sus pensamientos, en su mente. Hasta el momento en que los pone a ¿qué? A tambalear, a dudar. Entonces, por eso es que es tan importante esta enseñanza. Por eso es tan importante de hacer la voluntad de lo que Dios nos mandó a hacer a este lugar. Porque, ¿cómo se pueden esos pensamientos contrarrestar? Obedeciendo. Sí, eso es como el temor, hay que enfrentarlo. ¿Sabe cómo se hace? Yo viendo a otro que lo está haciendo. Eso es como cuando usted ve, vamos a poner, eso es un ejemplo de esos que les gusta coger todos los animales que se le atraviesan por la vida. Entonces resulta que no les da miedo de nada. Entonces les dice, no, cogí una culebra ahí, la cogí, miren, aquí está. Y uno dice, uy, pero yo veo que el otro lo está haciendo, ay, no. Pero si yo me la encuentro solo, yo no lo hago. ¿Cierto? Yo no lo hago. Pero entonces, miren, Dios provocó también para mirar la intención. Pero eso no quiere decir que todos se vayan a quedar, sino que nosotros somos los que debemos demostrar de que sí hay un lugar. ¿Y qué hizo en ese momento Josué? Demostrar de que sí se podía lograr. Que no iba a ser fácil y que iba a haber unas luchas, sí, pero que Dios iba a provocar muchas cosas para poder hacer ver que sí se podía llevar al pueblo. Pero aún así muchos van a seguir adormecidos. Muchos van a seguir en el mismo pensamiento, no van a avanzar. Muchos les va a tocar vivir un proceso para entenderlo. Dice, cuando ya se vean agarrados, que ya, ahí sí como que por aquí es más cerquita, ahora sí me voy. Sabiendo que Dios nos había dado un tiempo, un momento, para que nosotros lo hiciéramos, sin tener que estar en eso. El poseer una tierra, el conquistar una tierra, delega de mucho esfuerzo.
Y por eso es que nosotros estamos tratando, y el Padre nos ponía el tema de Josué. ¿Sí? Una persona lleno de valentía y lleno de ¿qué? De fuerza. Y que Dios iba delante de él. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado en este entonces. Dios va delante de nosotros, de su pueblo. ¿De qué habremos de temer? Dice la Escritura. ¿De qué de temorizar? ¿Por qué escogió Dios a Josué como líder de su pueblo? Entonces vamos a ver 11 características. Dios lo había escogido, yo lo había escogido con el propósito de Dios era de que Josué fuera el sucesor de Moisés tras su muerte. ¿Por qué? Por todo lo que él había demostrado. No es que porque, no, sí, echémoslo a la suerte. Cayó venga para acá. No. Cada uno lo escoge por el esfuerzo que tuvo y por la dedicación que tuvo y que fue fiel y que entendió el propósito de Dios. Sí. Josué había estado largo tiempo en el oficio junto a Moisés. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Josué siempre estuvo junto a ¿quién? A Moisés. O sea que Moisés, ¿quién fue? Su maestro, Su inspiración. su moré. Él fue lo que le impregnó para que hiciera la función correcta. Entonces, a lo cual siempre fue un discípulo de él. Josué siempre fue un discípulo de Moisés. Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios y Josué bajo la autoridad de Moisés. Había siempre un respeto, ¿sí ven? ¿Qué le enseña Pablo a Timoteo también? Un respeto. ¿Hacia quién? Hacia su maestro, que fue Pablo, y hacia Dios, que era el que direccionaba a Pablo. Y ya después de que Moisés murió, ¿qué pasó? Pues como ya Moisés no estaba, entonces Josué era el que tenía que tener la relación con Dios. Entonces, sí es lo tan importante de que siempre, y eso nos lo han enseñado mucho acá, el honrar a nuestras cabezas espirituales. ¿Sí? La honra hacia ellos. Y no solamente con cosas, sino como soy yo, con mi manera de vivir. Y que Josué tuvo la ventaja pues, de tener también a Caleb. El Señor siempre nos pone a alguien que nos apoye, que nos empuje. Y él también tenía un carácter bien tremendo. Que nos arríe. Sí. Bueno, que nos ayude, o sea, que Sí. nos anime. Bueno, entonces, dice, él no era una persona independiente, tampoco era su propia autoridad. Josué sabía que importante era estar bajo la cobertura espiritual. Las personas que anhelen ser verdaderos líderes tendrán que ser verdaderos discípulos. Y por eso vemos a grandes siervos que se convirtieron también, por ser grandes discípulos, se convirtieron en grandes personas usadas por Dios. Entonces, ese era el segundo punto. Tercer punto, había aprendido de la paciencia de Moisés y por ende había aprendido a tener paciencia para con el pueblo. Mientras que él andaba con Moisés, ¿qué aprendía? Paciencia. Tener paciencia. Porque una persona que se exaltera, ¿qué pasa? No, pues se desestabilizan. Toma decisiones en la carne. Por eso una persona como Josué tenía que ser muy calmada y muy paciente. Porque si no, al tomar decisiones en su carne, ¿qué pasaba? ¿Qué tal cuando vieron a todo ese pueblo haciendo un becerro de oro? Si no hubiera una paciencia, y el Eterno, vaya, miren lo que está haciendo su pueblo.
Y fue madre. Mi pueblo, sí, su pueblo. Dice Dios a Moisés. Entonces, si ven lo tan importante que es en un llamado tener paciencia, porque yo no puedo tomar decisiones en mi carne, y eso lo vamos a mirar ahorita más adelante. Había aprendido, perdón, Josué era un hombre de fe y visión. Sí, el cuarto. Josué era un hombre de fe, de emuná y de visión. ¿Esa emuná qué era? Confianza, fidelidad, lealtad, fidelidad, todo lo que yo miro de Dios. ¿Y todo eso se lo había transmitido quién? Moisés. Moisés, exacto. Y una visión, ¿por qué? Porque como él tenía fidelidad, confianza, lealtad, pues sabía que lo que iba a ocurrir era verdad. ¿Qué pasó cuando nosotros nos dijeron, nos va a tocar salir de las ciudades? Y en ese momento como que, como, ay, ¿quién dijo? Pero el que lo entendió, listo. Porque sabíamos que eso provenía de Dios. Y simplemente, vamos. ¿Listo? Quinto, era un hombre de decisión y determinación. O sea que su sí era un sí y su no era un no. Sí, perfecto. No, perfecto. ¿Listo? Decisión y determinación. Sexto, era valiente. Recordemos que era un hombre de ¿qué? De guerra. ¿Sí? Una persona cobarde no puede ser un buen líder. No puede ser un buen líder. Una persona cobarde. Porque ¿qué hace una persona cobarde? Le huye a todo. Le huye a todo. A las responsabilidades, Es responsable. al llamado. Eso es una persona cobarde, que le huye al llamado. Porque no quiere más responsabilidad. Porque se acomoda. Y cuando yo me acomodo, ¿qué pasa? No crezco. No está. Dios anhela que crezca, pero no crece. Sí. Eso es como sembrar un árbol de aguacate acá. No crece. No crece. ¿Cuál vamos? ¿El séptimo? El valiente hombre de guerra. En el sexto. Entonces vamos para el séptimo. En su juventud aprendió a tomar responsabilidades como hombre. Era un líder responsable. En su juventud, ¿qué aprendió? A tomar responsabilidades como hombre. Acá, como se dice, él tenía los pantalones bien puestos. Se había ceñido sus lomos. ¿Para qué se ceñían los lomos? Para luchar. Para pelear. Sabemos que ellos utilizaban eran como las túnicas. Entonces, corriendo con esa túnica así, pues entonces ceñirse los lomos era amarrarse la túnica, porque los lomos son los genitales del hombre. Entonces se amarraba sus lomos para poder Claro. correr. Pero esa es la ventaja que tienen acá los jóvenes, Que pueden correr. desde ya están siendo formados para tomar buenas decisiones. La otra es que lo acepten y lo hagan. Ah, sí. ¿Listo? Era un hombre líder responsable. Bueno, octavo, Josué era un líder adornado de las mejores y más armoniosas cualidades que debe tener un líder que va a dirigir los destinos de un pueblo. Y ahorita las vamos a ver también más adelante. Conocía las necesidades de su pueblo. Sí, ese es el noveno. Conocía las necesidades de su pueblo. ¿Por qué Josué conocía las necesidades del pueblo? Tenía la posición de ellos. Exacto, porque él ponía primero a ellos antes que a él mismo, lo que aprendíamos ayer, cuando decíamos, venga, vamos a orar por las finanzas, pero ¿cuál es la intención suya o cuál es la intención nuestra de que Dios nos dé una bendición en el área de las finanzas? ¿Para qué la quiere? ¿Quiere ser egoísta o ve la necesidad de los que están alrededor? Entonces, cuando se ve las necesidades primero del pueblo, ¿cómo no lo va a bendecir a Dios también a uno por eso?
O sea, ¿que será que Dios es injusto? Ah, no, sí, esto es para el pueblo, usted no tenga nada. No, eso es como un dicho, tras del enfermo come la alentado. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento Josué, como estaba al lado de Moisés, Moisés le ordenaba muchas cosas a él para que él las ejecutara y fuera aprendiendo. Entonces, Moisés veía la necesidad del pueblo. ¿A quién mandaba? A Josué, ¿sí? Y Josué las ejecutaba. Entonces, él aprendió de eso. Primordial, la necesidad del pueblo antes de que la suya. Cuando Dios pone a un verdadero líder. 10, tenía confianza en Dios. Y 11, lo más importante de todo esto. Y de por qué Josué se comportaba de esta forma. Cuando estaba conquistando, cuando estaba entrando a la tierra. Y era que tenía el Espíritu de Dios en él. Josué, una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Listo? Entonces ahí vemos que podía tener todas las características anteriores, pero sin esta última, no había nada. Es como decir, una persona puede ser muy intelecto, puede tener mucho intelecto, puede hablar muy fluidamente, pero si no tiene el Espíritu de Dios, no hay nada. Entonces el Espíritu de Dios, ¿qué lo lleva a uno? Lo capacita, Sí. te da visión, sabiduría, dirección. Entonces, si analicemos estas cualidades, vemos que Josué era el tipo ideal para sustituir a Moisés tras su muerte. Dios le había escogido y conocía perfectamente al pueblo. La misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto, pero la de Josué era introducirlos a la tierra que Yahweh les había prometido. ¿Qué pudimos entender de esta primera parte? ¿Qué podemos ver? ¿Será que Dios escoge al... cojamos a este y ya que viene con este? Que Dios mira la intención del corazón y obviamente él debe ser muy selectivo con las personas que van ya a una misión tan importante y trascendental. Entonces, no es el hecho de simplemente escogerlo, sino es que Dios ya había probado el corazón. Correcto. Ya había probado el corazón. Entonces veía que era un corazón Moldeable. Moldeable. Era un corazón moldeable, ¿sí? Era un corazón en el cual él podía confiar y depositar toda su confianza para las tareas que tenía que ejecutar. Entonces, ¿qué pasa con esto? En estos tiempos, que Dios está escogiendo muchos para que ejecuten, porque ya vio una intención del corazón. Pero, ¿qué ha pasado? Que en medio del proceso se quedan. Pero no es que se estanquen, sino que el enemigo le juega algunas malas pasadas. ¿Por qué? Porque en algún momento empezó a dar la duda. Y en este momento nosotros no podemos darle al enemigo esos argumentos para que él tome posesión sobre eso. No puede haber duda. La confianza verdadera, cuando hay un hombre verdadero de Dios, la confianza es verdadera hacia Dios. Lo que hablábamos, hace 2 años no veíamos nada acá. Ahora sí vemos algo. Y todo esto está llenando de emuná y de fe a muchos. ¿Sí? Y Dios está obrando de una forma impresionante. Y está empezando a ejecutarse también en el reino espiritual los milagros, como ustedes lo pudieron experimentar. Y como lo habíamos orado hace un tiempo en un ayuno, ¿se acuerdan? Que Dios iba a empezar a hacer cosas sobrenaturales. ¿Y lo está haciendo? Lo está haciendo. Entonces, ¿cómo decirle a Dios, no te creo? ¿Cómo decirle a Dios, no, es que me parece que eso no es así? Usted simplemente obedezca, no lo cuestione. Que la primera intención de su corazón sea el decir, sí Señor, te creo. ¿Por qué se ha dado todo esto? Porque hubo alguien, primero que todos nosotros, que creyó. ¿Y ustedes quién cree que fue? Los pastores. ¿Nuestros pastores? Los pastores.
Si no fuera por ellos, nosotros tampoco nos llenaríamos de emuná. Ellos nos enseñaron la emuná, que es un don. La fe es un don. Pero nosotros lo leíamos en la escritura y aún así no lo creíamos. Noé, Abraham. Veíamos grandes hombres de mucha fe. Enoc. Entonces, cuando nosotros vemos, sí está escrito ahí, pero nosotros vemos o necesitamos ver a alguien. O si no, no van a creer. Entonces, si ven a alguien que no, eso se fue para allá, eso estaba más llevado, ¿qué? No, eso estaba mencionado. Dije, no, pero ¿qué fe puede qué fe puede transmitir? Bueno, al menos no se ha muerto. Al menos un poquito de fe. Pero cuando verdaderamente hay siervos de Dios, lo que transmiten es eso. Es emunar. Es que también los que siguen o los que están viendo puedan impregnarse de esa misma fe de la cual Dios nos ha entregado a nosotros. Creo que, no sé si Señor. faltar algo. De hecho, con respecto a lo que dices, hablando de Josué, después de que ellos vieron cómo Dios respaldó a Josué, digamos, al decir sol detente, luna detente, y ver toda la victoria que hubo, ahí cuando él les dijo, y les puso a la cabeza de los reyes en los pies, Sí. ahí yo creo que ellos se impregnaron de fe. Digo, pues si Dios hizo eso y estuvo con Josué, si Él nos está diciendo lo mismo que Él le dijo, pues eso les dio aliento a ellos a ser tan valientes Claro. como vieron Eso ese fue un día. acto, de lo precisamente en algún momento lo estudiamos también. Eso fue un acto de que Él les enseñó a que fueran valientes y que se esforzaran y que no tuvieran miedo, porque Yahweh es el que le estaba dando la victoria de todo lo que estaban viendo a su alrededor, porque viendo 5 naciones que se le iban encima. ¿Y qué hicieron? Los conquistaron. Entonces, ese nivel de confianza que les transmitió Josué, hasta ese momento, ¿cuántas naciones habían conquistado? No, hasta ese momento. Sí, Jericó. Jai. Sí. Pero Dios les había enseñado antes también con Og y Sihón, ¿se acuerdan? Dijo, yo ya los entregué y ahora ustedes vayan conquisten. Entonces le dio la oportunidad de que Josué conquistara a unos, los conquistaron, pero ya como que dieron más. Pues madre, les entregó 5 en un momento, los conquistaron y después ¿cuántos faltaban? Hasta el 18 ¿cuántos iban? 31. ¿Faltaban cuántos? 31 menos 7. 24. Entonces, ¿faltaban hartos? Hartos. Bueno. Entonces, ¿sí ve la confianza que le entrega a Dios también? Ahora vamos a ver el otro punto, que es la intención. Viendo la historia de Josué y analizando todo lo que Josué era, ¿sí? Ahora vamos a ver Josué, ¿qué era lo que tenía internamente él? ¿O por qué movió tanto con esa oración que hizo? Y ocurrió ese milagro tan grande. Y hablábamos ayer, si con una sola oración Josué le dijo a Dios que detuviera el sol y detuviera la luna, ¿cuánto con más poder en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua en este momento nosotros podemos hacer? Pero como nosotros somos tan carnales y limitamos el poder de Dios, y hoy vamos también a ver por qué nosotros limitamos el poder de Dios, entonces no podemos o no pasa nada en el ámbito espiritual, porque nosotros mismos somos los encargados de no creer de lo que Dios puede hacer. Hay milagros que ocurren simplemente porque hay o porque Dios vio la intención del corazón y listo, se ejecutó el milagro y ya. Entonces, ¿qué es la mente y los estados de la mente según las escrituras? ¿Ustedes sabían que la mente tiene estados? Díganme uno.
bíblicamente. ¿Qué es la En la mente, ese es un pensamiento, una emoción, un sentimiento. Estoy sintiendo tristeza. ¿Por qué está triste? Depresión. ¿Por qué se está acabando el sábado? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué es la mente y los estados de la mente según las escrituras? ¿Y por qué Dios me ha llevado tanto a estudiar lo de la mente? Porque ayer aprendí, a mí también les decía así por encima de que Dios prueba la mente. Porque ahí es donde se genera el primer pensamiento. ¿Sí? Entonces, por eso, hoy Dios nos va a llevar a que nuestra mente ya no sea una mente carnal. Y que sea una mente, y que ya deje de ser una mente débil. Porque esa mente tiene que estar gobernada por algo. Entonces, por eso es que sellarlas, escríbelas en nuestro corazón y sellarlas en nuestra mente. Está hablando de algo que son dos cosas centrales: el alma y mis pensamientos. ¿Sí? O sea, séllalas en tu alma, perdón, escríbelas en tu alma y séllalas con tu mente. O sea, cuando se sella en nuestra mente, es que el Espíritu de Dios, a través de la escritura que está en mi vida, voy a ejecutar las cosas de bien para Dios. O sea, voy a hacer las cosas de una forma correcta. No voy a hacer que cuando me dice la escritura en Éxodo 20, no matar, y voy a agarro y mato a alguien. ¿La escritura está en mí? ¿Sí o no? Yo sé que no voy a matar. ¿La escritura está en mí? Está en mí. ¿Listo? la pregunta? Señor. Dice una vez, por ejemplo, en un acto de que de pronto vengan a hacerle daño En a defensa alguien, propia. que se defienda uno diferente que claro. matar y Sí, claro, es diferente, sí. Es que lo que pasa es que La cuando sedición. ahí la verdadera palabra no es matar, es asesinar, correcto. Porque es que asesinar no es lo mismo que matar. Exacto. Matar es algo que me tocó hacerlo, Sí, claro. o sea, de algo de momento. Ajá. Mientras que asesinar Es es algo que se premeditado. maquinó Se maquina. para llegar a hacerlo. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso es que están las dos diferentes. Por eso ese texto es: no asesinarás. Porque tiene que haber una intención. ¿Sí? ¿Sí ven cómo juegan las intenciones? Hay una intención de causarle daño a alguien. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que hay algo premeditado que está ejecutando para llegar a hacer ese acto. Entonces, ¿cuál era el título? ¿Qué es la mente y los estados de la mente según las escrituras? Primer punto, la intención. Entonces vamos a ver qué significa la palabra intención según las escrituras. Intención no es más que el propósito o voluntad de hacer algo. Es el propósito o la voluntad ¿de qué? De hacer algo. Y ya, ¿listo? La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. La intención es lo que motiva a hacer una acción. ¿Listo? Entonces, para venir hoy acá, ¿qué pasó? Tuvo que haber una intención. ¿Y cuál fue la intención? Ir a congregarme. Y como resultado de esa intención, ¿qué hubo? Una acción. ¿Cuál fue la acción? Alistarnos. Todo lo que pasó hasta llegar acá. Algo que ejecutó mi cuerpo. ¿Sí? O sea que este cuerpo se mueve porque sí. ¿Sí? ¿Cierto que no? Este cuerpo no se mueve porque sí. Este cuerpo se mueve si yo le ordeno que se mueva. Si no, no se mueve. La intención de alguien es algo que no podemos ver al momento de actuar o hacer algo, pero sí podemos ver la intención al ver la satisfacción que experimenta una vez alcanzó su objetivo.
Yo los puedo ver a ustedes. Y eso es lo que Dios nos lleva a discernir, la intención. ¿Sí? Entonces aquí es algo que no lo podemos ver porque no lo está haciendo. Entonces yo puedo saber que de pronto alguien viene pasando por acá. No, hasta que no la veo. Entonces veo. Pero si antes con mi oído de pronto escuché que venía algo, entonces supuse que había algo o alguien iba a pasar. ¿Sí? Entonces Dios es el que nos lleva a que nosotros, por eso les decía, a que nosotros pensemos en la intención del corazón de las personas. Es que es más, alguien me puede estar hablando y yo le puedo decir, no, esa no es la verdadera intención. No me convence. ¿Por qué? Porque se conoce que en el ser humano muchas veces yo quiero hacer algo, pero lo hago porque estoy obligado a hacerlo. Entonces, si estoy obligado a hacerlo, es porque hay, ¿cómo está esa intención? ¿Es una buena intención? ¿O es algo que me obligaron a hacerlo? O sea, no está la intención de hacerlo, es porque me obligaron a hacerlo. ¿Listo? Entonces pudimos entender ese punto, ¿dice? Cuando vamos a las instrucciones de nosotros mismos, nos damos cuenta de que está muy ligada del deseo de hacer algo. Y como nuestros deseos están corrompidos, pues debemos optar por ser cambiados. No hay nada que revele más la condición de nuestro corazón que nuestras propias intenciones. La intención nos dice a nosotros mismos cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros pensamientos. Nuestro carácter y forma de actuar en el momento difícil le habla a los demás de nuestro corazón, pero nuestras intenciones nos hablan a nosotros mismos. ¿Quién conoce más la intención del corazón que nosotros también nosotros mismos? ¿Sí? Porque yo puedo decir, otra vez voy a tomar el referente del venir al Kiddush. Me toca ir al Kiddush. Hoy, eso fue lo primero que hubo en mi mente. Mi primer pensamiento, me toca ir al Kiddush. Y llegar aquí, sí, estoy suponiendo para con eso lo podemos entender. Entonces, si ve la intención del corazón, ¿cuál fue? Pero ¿qué fue lo que yo demostré? Ahora, si Dios me envió a este lugar de donde el Padre nos estableció, ¿cuál fue la intención? ¿Y qué es lo que muestro? ¿Sí? ¿Cuál es la intención y qué es lo que muestro? ¿Qué hay en mi mente? Por eso también haya tocado un tema, y es de cuando Dios establece líderes, ¿para qué los establece? Para que haya una mejor organización y para que se cumplan los objetivos. Y para que guíen. Para que guíen. ¿Sí? Para guiar un pueblo. Sí. ¿Que en un pueblo qué hay? De todito. De todito. Sí. Eso parece una mesita de noche. De todito. Un salpicón. Un salpicón. Sí, hay de todo. Pero aún así, las almas no me pertenecen a mí. ¿A quién le pertenecen? Allá. En algún momento Dios se le revela su vida y le cambió totalmente su vida. Porque muchos andan o han andado mucho tiempo por lo que ven, mas no por una confianza verdadera en Dios. Porque ven a otros. Entonces la función de nosotros es llevarlos hasta que puedan entender la relación con Dios. Y si ya llega a lo extremo que no pudo, pues ellos mismos se encargarán de sacarlo. ¿Sí? ¿Ha pasado? Ha pasado. ¿Lo podemos experimentar? Claro que sí. Nuestro carácter y forma de actuar en el momento difícil. ¿En el momento qué? Difícil. ¿Dios prueba en el momento que todo está bien? No. Porque en el momento que todo está bien, pues usted va a reaccionar de una forma normal, ¿cierto? Porque está todo bien. Pero cuando Dios provoca una situación, ¿qué pasa?
Es cuando sale eso profundo del corazón y se muestra lo que verdaderamente hay internamente. La intención de su corazón. Y uno dice, ¿eso era yo? Era. ¿Qué intención hay en mi corazón? ¿Sí? En el momento difícil. Y es ahí cuando nosotros, por eso les decía, Dios nos ha dado paz, nos ha dado shalom. Y experimentar esa verdadera shalom. ¿Se acuerdan Josué en qué lugar estaba? ¿En qué se ha establecido? En Silo, en Silo. ¿Qué significa? Tranquilidad. Paz, tranquilidad. Él había encontrado su tranquilidad. Porque había experimentado un caminar con Dios que le traía tranquilidad. ¿Qué estaba pasando alrededor que el pueblo, y por esas frases de Josué 24:13? Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. O sea, como que yo y mi casa estoy seguro. ¿Ustedes? Miren a ver. Porque eso es una decisión personal. Había una intención en el corazón del pueblo. Mi intención, o la intención de Josué, era una intención verdadera con Dios. Entonces, ¿sí ve cómo se relacionan las verdaderas intenciones del pueblo hacia los asuntos de Dios? Podía haber lo que hubiera alrededor, pero él estaba en Shalom. Porque sabía que si se dejaba robar esa paz que había, desesperación, y la mente iba a empezar a actuar como las vamos a estudiar ahorita. Entonces, ¿Dios qué nos está haciendo hoy? Fuertes. Hoy nos está llevando a que nosotros seamos fuertes en nuestra mente, en nuestro corazón, en ese centro que maneja mi cuerpo. Entonces vamos a ver estados de la mente. Dice, de acuerdo a la Torá, hay por lo menos 7 estados de la mente. El apóstol Pablo plasma estos estados en sus diferentes epístolas, los cuales vamos a identificar y vamos a explicar. Vamos a entenderlas. Es importante hacer una observación de que cada uno de estos estados, estados mentales se les da el nombre de acuerdo a su perfil, contenido y características. O sea, alguien específico con las características específicas. Entendemos que Dios hace un examen en la mente del hombre. Este examen dará como resultado una decisión, una designación o nombre conforme a sus características particulares. Entonces, cuando Dios trae el examen, ¿qué examina? El corazón. El corazón, o sea, mis pensamientos. Porque a través de lo que se genera en el primer pensamiento, eso es lo que va a hacer. Entonces, mire qué va a pasar. Y por eso dice, cuando Dios prueba con situaciones complicadas. Entonces Dios los sacó de Egipto y los puso en el desierto. Porque la intención del corazón de ellos era una condición común. No era una condición correcta. Porque todavía estaban en esa, lo que dije, con una condición de esclavitud de Egipto. Como ya estaban relajados, ¿qué está pasando ahorita? Todos relajados. Pero ya cuando llegue el momento, es cuando yo voy a decir, ¿por qué no salí antes? ¿Sí? Entonces, pero aún así no dejan de ser almas de Dios. O sea, para el Padre, que Dios es el dueño de esas almas. Y así nosotros, como nosotros somos espirituales y no carnales, ¿cómo vamos a recibirlos? Son almas. Son almas. ¿Que tienen que cambiar muchas cosas? Claro. Pero algo que nosotros hemos aprendido es que nosotros debemos de luchar hasta el último momento. Si ya cuando eso no, listo. No quiso, no hay nada que hacer. Pero si todavía hay algo para el rescate, se puede hacer algo. Todavía hay una oportunidad. Hay esperanza. Entonces, cuando Dios trae algo y provoca como un conflicto en el entorno donde nosotros estamos, va a haber una intención.
Y es lo primero que nosotros vamos a sacar. Y es cuando Dios prueba las intenciones. Lo primero que nosotros pensamos. Tenemos de aquí una designación nombre. Conforme a sus características particulares. Los diferentes estados de la mente son estados mental, mente carnal, va apuntándolos y los vamos a desarrollar cada uno. Mente carnal, mente corrompida, la mente entenebrecida, mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada, y hay una que es la más importante, porque las demás no son para nada importantes, y es la mente espiritual. Entonces, Romanos 8, 5, 6, mente carnal. Vamos a empezar a desarrollar el primer punto. ¿Cuántos apuntaron? 7. Correcto. Mente carnal. Romanos 8, 5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es ¿qué? Paz. ¿Sí es lo tan importante de cuando el pueblo verdaderamente tiene un mismo rúa? Tiene vida y hay paz, tranquilidad. Entonces aquí vamos a analizar una serie de palabras en griego. ¿Listo? La palabra para carne en el griego es sarx, S-A-R-X, sarx. Y el adjetivo utilizado para estos versículos es sárquicos, o sárquicos, con K ambos, sárquicos. ¿Listo? La importante definición de esta palabra para el mayor entendimiento de lo que vamos a tratar, la palabra sárquico significa posesión de la naturaleza de la carne. Posesión de la naturaleza de la carne. Controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. ¿Sí ve por qué Pablo, ahora podemos entender por qué Pablo les hablaba de que empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne? O sea que cuando comenzaban en el Espíritu iban bien, pero terminaron en la carne, ¿por qué? Porque en su mente, en sus pensamientos, había ¿qué? Eran controlados por apetitos de animales, gobernado por la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza humana? Pecaminosa. Dice, es carnal y pecaminosa. Y no por el Espíritu de Dios. Una mente carnal es aquella que piensa, se ocupa y medita en los deseos de la naturaleza corrompida y caída del hombre, siendo éste gobernado por sus apetitos y no por el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Una persona que tiene esta mentalidad siempre vendrá en prioridad de pensamientos y demandas a sus deseos antes que a la voluntad de Dios. Una persona con mentalidad carnal, primero está su necesidad o primero está su voluntad propia y después sí está la voluntad de Dios. ¿Sí ve cómo cambian y las cosas son tan diferentes? Entonces, primero está lo mío, porque lo mío es el centro de todo, porque lo mío es lo mío, y de últimas es Dios. ¿Sí? Por eso nosotros nos enfocamos en lo principal, en lo que Dios nos mandó a hacer, no en lo que yo quiero hacer. Cuando en las Escrituras dice el ocuparse de la carne, esto tiene que ver que el hombre
con esta mentalidad emplea todo su tiempo y sus capacidades mentales para sus designios, pensamientos y deseos. O sea, mi mente está ocupada ¿en qué? En mis designios, en mis pensamientos y en mis deseos. O sea, me vuelvo una persona egocéntrica. Solamente me interesa lo mío. Los demás, nada. Segundo, la mente corrompida. ¿Qué pudimos empezar a entender de la primera mentalidad? De cómo es la primera mente. ¿Habíamos actuado nosotros así? Ahí no habrá ninguno. Sí, Claro que sí. Nosotros éramos unos carnales. Por eso cuando les dicen a uno, usted es un carnal. No es como dice en México que es un carnal, es un compadre, ¿no? Usted es una persona que vive bajo el poder de la carne. Porque todavía está bajo la naturaleza carnal, pecaminosa, humana. Porque solo le importa a usted y no le importan los demás. Entonces, cuando hay una mentalidad carnal, ¿qué hay? egocentrismo. Lo primero que hubo. Egoísmo. ¿Por qué Satán cayó? Orgullo. Orgullo. Altivez y orgullo. ¿Con quién? ¿Con los que están alrededor? Con Dios. ¿Y esa altivez y ese orgullo es? Con Dios. Porque no quiere cambiar. Porque quiere hacer lo que bien le parece. Mentalidad corrompida o la mente corrompida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y uno dice, uy, Tito tan al exagerado. ¿Qué dicen esas versiones? Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. La palabra corrompido es descompuesto, infectado, corrupto. ¿Cuál es? Descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido, apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Este tipo de mente es similar a comparada a la del incrédulo o inconverso. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamiento carnal que el espíritu. O sea que cada vez que piensa, como se dice aquí, piensas en burradas y no en las cosas del espíritu. Entonces, y uno dice, ¿y yo era así? Pues claro, porque su pensamiento y todo lo que era usted lo desgastaba era en las cosas del mundo. Y aún estando en medio de una comunidad pasa. Claro, esto es lo que estamos hablando, es para los que estamos acá en la comunidad, para los que estamos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que posiblemente de vez en cuando va a un culto, va a una enseñanza, está en un kiddush, pero el resto de tiempo se la pasa pensando en otras cosas, en sus deseos personales. Es más, también esa persona puede estar viniendo siempre a los kiddush, pero aún estando dentro del kiddush, su mente está en otras cosas. ¿En qué voy a hacer? Cuando, uy, ¿qué va a comer? ¿Qué voy a no sé qué? Está pensando en otras cosas y no se centra en el mensaje. Tercero, mente entenebrecida. Efesios 4:17 y 19.
Esto pues dijo y requiero en el Señor, o en el Adonai, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que hay un entendimiento que entenebrecido, que no pueden comprender absolutamente nada de la escritura, porque su mente en algún momento trató de entenderla, pero se convirtió y se interpreta de una manera incorrecta. La palabra entenebrecido en griego es escotizo, S-K-O-T-I-Z-O, escotizo, que significa privar de la luz o privar de luz, oscurecer. ¿Cómo así? La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa de conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la palabra. Por ello habla de por la ignorancia que en ellos hay. Una de las características de esta persona que posee esta mentalidad es que perdieron la vergüenza, se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. O sea, cometen inmundicia, aún no se satisfacen y quieren cometer más. Dice la palabra que esta persona perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos en su corazón. ¿Hay personas así? Ya perdieron el dolor por el pecado. O sea, ya perdieron lo que hizo el Mashiach por nosotros en el madero. Nada más y nada menos. Entonces, es como a alguien cuando le dicen, vamos, y se mezcla con personas del mundo y le dice, vamos a robar. Y la primera vez va con miedo, pero después le queda gustando. Y después ya lo hace, ya. Se pierde toda la sensibilidad del pecado. Este tipo de mentalidad no tiene freno a la hora de satisfacer todas sus demandas. Vamos a ver un ejemplo. Cuando un hombre después de tener relación con su mujer, vale, cuidado a esto también lo que pasa. Cuando un hombre después de tener relación con su mujer, que ha hecho todo lo posible para agradarlo sexualmente, y éste se siente insatisfecho por lo que recurre a tener relación con varias mujeres, para poder estar bien. En este momento, el problema no es la mujer, sino él. Este tipo de personas que no tienen dolor por lo cometido en contra de Dios o de su prójimo. Eso es un ejemplo que como no me satisfacen en la casa, entonces voy a buscar otros lados en donde me satisfagan. Y eso pasa tanto en el hombre como en la mujer. No es que solo sea de los dos, de un solo lado, sino pasa en ambos. ¿En cuál vamos? ¿Tercero o en el cuarto? Vamos para el cuarto, ¿sí? Sí. La mente vana, Efesios 4:17. Esto pues dijo y requiero que en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El término vano utilizado en el griego es mataoites, así como suena, que tiene el significado de falta de propósito, la característica de ser inútil o de estar vacío. Y esta tiene que ver también con la anterior. Dice, sin iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo a aquello que frustra.
porque esencialmente él queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad. O sea, es muy soñador, eso se la pasa pensando por ahí bobadas. ¿Sí? Pero cosas que no tienen ningún valor o ninguna realidad. Es como decir, ay, aquí en este lugar, ay, voy. Como que mirando, como mirando que esperando así pasa un platillo así lo recoge. Y sueñan cosas así como todas fantasiosas, que no tienen ninguna realidad. Estoy esperando que aparezca un cisne acá negro, no sé, alguna vaina rara. Como todos los que vienen allá abajo. Eso. Entonces dice que este estado te lleva a la necedad y a la obstinación, trayendo como resultado el caos total. ¿Cómo es una mente vana? Así. Dice que no tiene luz, tampoco, no hay iluminación, no hay revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando no hay revelación del Espíritu Santo, les voy a explicar un poco más este punto. Cuando no hay revelación del Espíritu Santo, uno le apunta a algo que al final no hay nada. ¿Sí? Pero cuando el Ruach de Yahweh trae revelación, uno le apunta a algo que va a traer un resultado porque está revelado por el Ruach de Yahweh. ¿Sí? Y no está revelado por algo que pensé, ay, es que mi corazón me dice que esto va a pasar y no pasó. Ah, no, de pronto me falló mi corazón ahí, me falló la intuición de mi corazón. Eso no pasa. Es que mi corazón intuye, hay una intuición hacia que debo de hacer esto. No. Hay una revelación de Dios de algo que se debe hacer. No hay algo que yo creo que puedo hacerlo. No. Por eso es que, si esas dos cosas, que al parecer parecen lo mismo, pero uno dice, una persona carnal, y dice, es que tengo una intuición. Una persona espiritual, no, es que el Ruach de Yahweh me está guiando esto. Son cosas diferentes, ¿cierto? Sí. Uno en el mundo, ¿qué escucha? Las intuiciones del corazón. Los chakras, las chanclas. Del chanclas. Del chanclas, sí. La mente cauterizada. Quinto. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4:2. El término griego es cauterizado, con K, cauterizado, que indica una conciencia endurecida, que está marcando o está marcada con un hierro ardiente y que anda destinando para tal acción en lo cual no hay marcha atrás. Según el apóstol Pablo, en lo dicho en Efesios 4:19, quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto de que para este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad. ¿Qué hace la mente cauterizada? ¿Ustedes no les han pasado de que ustedes les han llevado el mensaje del Mesías a alguien? Y usted, en medio de lo que usted hace, en medio del Espíritu Santo, que es el que lo guía para las palabras correctas, y la persona no entiende, ¿cómo está esa mente? Está cauterizada, ¿cierto? Es como cuando uno le habla a alguien de otra religión, o de una religión, perdón. Sí, que no, esto con Dios no es religión. Entonces, se encuentra uno y les habla, y está tan cauterizada esa mente que se está arraigando a lo que, claro, a lo que el enemigo le ha arraigado en su mente. ¿Cómo lo habíamos analizado nosotros anteriormente en un estudio? Las redes neuronales, ¿sí? Y son esas fortalezas que el enemigo pone en la mente
¿Para qué? Para que no podamos ver la verdad, o para que la persona no pueda ver la verdad. Pero aún hay personas así dentro de una comunidad que se les dice y se les dice y se les dice, ay no, ya, no, pues hermano, porque si yo le digo y le digo y le digo a alguien que está en una comunidad, yo caigo en necedad. Ah, sí. Y yo llamo algo necio. ¿Por qué soy alguno necio? Porque ya no entendió. ¿Y entonces uno qué se hace? Necio. Padre, Sigue. y cuidado. Dios quiere advertir por las buenas, pero no me quiere por las buenas, entonces yo quiero por las malas. Porque es que así me educaron en la casa, que todo es por las malas. En la casa me cauterizaron la mente. A punta de rejo, porque no obedecía a mis papás. Entonces a mí me gusta es que yo creo, o sea, yo obedezco es con rejo. No, no hay que llegar a ese punto. Dice un proverbio que el necio aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los necios. Claro, ¿no? Digamos un sabio ve a un necio que está cayendo en necesidad, pues yo aprendo y eso no lo hago. Sí, claro. Mira aquí dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Cauterizada la conciencia, los pensamientos, Pensamientos. los cauteriza, o sea, no lo deja pensar, no lo deja ver más allá, Claro, porque su mente está tan llena de tanta contaminación visión corta. que es más fácil que una persona que no andaba en religiones pueda entender más fácil, sí. ¿sí? La religión Entonces, hace un daño exacto, irreversible. la religión lo que hace es cauterizar la mente, porque la religión, ¿quién maneja la religión? El enemigo. El enemigo, el adversario. Sexto, la mente reprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una reprobada para hacer cosas que no convenían. ¿Qué dicen en sus textos? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Yahweh, Yahweh los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A una mente reprobada para hacer cosas No convienen. que no conviene. La palabra reprobada es en el griego adokimos. Adokimos con K. Adokimos. Que significa no soportando la prueba, por tanto rechazando. Se aplica primeramente a mentales. Perdón, a metales. Esta es una palabra, y ya les voy a decir por qué. Esto es una palabra que se aplica y Dios la utiliza como una figura literaria para poder dar a entender algo. Por eso dice que se aplica primero a ciertos metales. ¿Cómo así que a ciertos metales? Entonces vamos a ver un texto. Isaías 1:22 dice: tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está diluido con agua. Entonces así se convierte la mente. Cuando como la plata se convierte en ¿qué? Escoria. En escoria. ¿Qué es la escoria? Desecho. Desecho. Sí, en desecho. Entonces no es lo mismo yo tener un lingote de plata que cogerlo y picarlo y después ya no tengo, sino solamente escoria. O es lo que sale, o usted ponga un eje en un torno y todo lo que sale desde ese eje, ¿qué es? Desecho. Escoria, que ya lo desechan. Así. Entonces así se convierte la mente cuando no tiene uno en cuenta a Dios en las decisiones que hay que tomar. Mira que en esta versión dice, y como no se determinaron a sí mismos para conocer a Elohim, Elohim los entregó una mente vana para que hagan lo que no es adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí va otro punto. Y ese punto es, ustedes han escuchado el texto que dice que Dios puso un espíritu engañoso para todos Sí. aquellos que se alejaron de la verdad. Mm. Entonces, por eso es empezar en el espíritu y terminaron en la carne. No en el mismo lugar, en otro lugar.
Porque estos lugares también Dios los permitió para que todos aquellos que se alejaron de la verdad, ¿a dónde van a llegar? Pues allá los van a recibir. Y allá no, tranquilos, aquí sí hay amor. Imagínense. Aquí sí hay amor. Entonces, ¿sí ven dónde van a llegar? Pero también, todo eso a causa de mi mente, de mis pensamientos. Pero en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, se aplica a personas. O sea, en el Antiguo se aplicaba a metales. Y por eso hacía como esta figura de que su mente va a ser como la plata, como cuando se convierte en escoria. Y ya, ¿sí? O tu vino está diluido con agua. ¿Cómo es el vino diluido con agua? Uy, no, horrible, o sea, Siempre. Eso ya no sabía nada. O sea, nada. Sí, no, lo rebajaron. Uy. Dice, la mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó o no soportó prueba, por lo tanto fue rechazada. Entonces, cuando alguien se va de la comunidad, es porque no soportó la prueba. ¿Sí ven? ¿Sí ven como Dios opera? Porque uno dice, no, pero es que, ¿por qué se fue? No es una canción porque el Señor se No, no fue por eso. Fue porque no soportó la prueba. Porque su primera intención cuando Dios permitió esa prueba fue una intención verdadera. Fue una intención equivocada. Y eso lo llevó, o eso llevó a la persona a salirse solita del propósito. Eso no es culpa es que eso fue culpa de los pastores que no tuvieron amor, o culpa de los siervos, o culpa de no. Cada uno lo hace. Cada uno, según la intención y según lo que Dios pone a prueba. Por eso les decía, cuando Dios lo pone a una prueba en el área económica, porque es algo que mueve mucho al ser humano. O pone a prueba en algo de la salud. Que es otro también que... Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver la primera intención. Una de las características de una mente reprobada es que están atestados por toda maldad. Las principales fortalezas de una mente reprobada son la avaricia, la perversidad y la depravación. Esta mente es particular, presenta 17 formas de proceder, las cuales vamos a ver. ¿Cómo procede? De 17 formas diferentes. Entonces las van a apuntar ahí en orden. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, aborrecedores de Dios, engañadores y maliciosos. ¿Se han experimentado esas personas? Que sus palabras son lisonjeras. Sí. ¿Qué lisonjeras? Aduladores. ¿Qué saludo? Aduladores, lisonjeras. Sí, que buscan el favor ahí con... Lambiscones. Lambiscones, Sí. sí. Exacto, con palabras como muy dulces y son como muy convencedores con sus palabras. Manipuladores, sí. Por eso uno dice, espérese un momentico porque es que aquí hay algo más profundo, analicemos la intención, ¿sí? Por eso Dios nos enseña a discernir la intención de las palabras. Algo de lo que yo he aprendido es a pesar las palabras. ¿Por qué las dice? ¿Cuál es la intención con que las dice? ¿Sí? Detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esos inventores de males es porque sale algo
de lo más profundo del corazón y son las maquinaciones diabólicas. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? Sin compasión. Sin afecto natural. Sin amor. Nadie me ama. Implacables. Y por último, sin misericordia. O sea, les importa un comino a los demás. ¿Se han visto esos? ¿Esas acciones? Los de la élite. No, pues, Los de la élite, el enemigo que saca de las comunidades. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios fue descalificada por causa de haber llegado en el estado de mente cauterizado. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo es porque en tal condición no hay nada que hacer y nada favorable para Dios buscar. Consecuencia de rechazar la gracia de Dios. ¿Cuál fue la gracia de Dios? El Mashiach en el madero. O sea, les vale nada lo que el Mashiach hizo en el madero. Entonces, ¿Dios qué hace? Por aquí, que es más cerquita. ¿Sí? Y ahora vamos a llegar al punto más importante, o al importante verdaderamente. Todos eran importantes porque necesitábamos saber cómo se comporta nuestra mente. Y nuestra mente se comporta de esas formas, de esas 6 formas que vimos. ¿Sí? Entonces, cuando llega la prueba, si nuestra mente está alineada con Dios y con la voluntad de Dios, va a haber un pensamiento que Dios lo va a ver con una intención verdadera. Pero cuando no, van a venir de todas esas condiciones que les acabamos de estudiar anteriormente. Pero llega la mente espiritual. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. En la mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas las capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios. O sea, para aquellas que están enfocadas en la voluntad de Dios y no en mi voluntad. Y también en la palabra de Dios, en la Torá, en el estudio de la Escritura. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cómo nosotros comportarnos? Por la palabra. Si no tuviéramos esta palabra, ¿cómo actuaríamos nosotros? Por necesidad. Como carnales. Carnales. ¿Sí? Entonces, por eso en las religiones, muchas de ellas no permiten, es que ni para qué la llevan. Cuando Dios nos está diciendo, ¿quiere andar en el Espíritu? Pues ahí está. Y muchos no permiten ni que las abran. O anteriormente, como hacían, las escribían en otros idiomas, en el latín, y solamente el que estaba allá para el frente la podía leer, pero los que estaban al frente no sabían ni qué era lo que estaba leyendo. Con la católica ya no se llevan la Biblia. Entonces, ¿para qué la llevan? Pero Dios nos está diciendo, acá hay una clave para entrar en el Espíritu. Y eso debe ser todo lo que está en la palabra. Dice, cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Yahweh, a diario estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Las características de una mente espiritual son vida y shalom de Yahweh. ¿Qué puede uno experimentar cuando uno está en el Espíritu? Que usted está vivo, ¿sí? Y al estar vivo, experimenta esa paz que proviene de Yahweh. Entendimiento en el propósito de Dios y en su palabra. O sea, usted comprendió la escritura y vamos para adelante. ¿Sí? No se pone a cuestionarla, sino que usted la entendió y hágale. Posee sabiduría
y inteligencia espiritual. Ahí la palabra sabiduría, ¿qué sería? La vina, lo que nos han, lo que hemos, como lo que Dios nos ha venido recalcando mucho en este tiempo, de la sabiduría. Posee sabiduría, vina e inteligencia espiritual. La mente está bajo el control y dominio del espíritu del hombre, y esta a su vez del espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros como hombre dominamos la mente porque el espíritu de Dios está dominando mi vida. No este está dominando a Dios. Tenemos dominio por el Espíritu. Todas sus capacidades mentales trabajan en libertad y sin dificultad. ¿Cómo así? Su mente está proyectada a la voluntad de Dios, está volando con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una relación con Él, hay una intimidad con Él. Entonces a mí no me cuesta saber los tiempos de Dios, no me cuesta saber qué Dios necesita que yo haga, no necesita saber lo que me estén diciendo, sino que yo ya sé porque hay una relación con Dios. Cuando Él nos dijo, vayan y hagan tal cosa, listo, perfecto, llegamos y empezamos a ejecutar. ¿Hay algo más que decir? ¿No? Dios ya ordenó. De la misma manera, el que posee esta mente espiritual presenta un modo de porcentaje particular como bondadoso, un modo de proceder particular, o sea, es algo que le nace hacer, y es bondadoso. Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, se mueve bajo los frutos del Ruach HaKodesh. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso lo lleva a la renovación de su mente, que ya lo hemos estudiado acá bastante, ¿cierto? Pero que hoy Dios nos va a recordar otra vez. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego que la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice que es vuestro culto racional, ¿qué es el raciocinio? ¿El entendimiento? El entendimiento, el sentido común, lo que hay en mi mente cuando hay una mente espiritual. ¿Sí? Cuando Dios me habla, listo, perfecto, lo entendí. Es algo que se tiene que alinear a Dios. No os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo dice al pueblo que tiene una relación con Dios a través del Mashiach, que deben renovarse para experimentar una transformación. O sea, ponle cuidado a lo que está pasando en este momento. Nosotros debemos de someternos a una renovación de nuestra mente, porque mi mente estaba adecuada a un sitio, a un lugar. ¿Dónde era ese lugar? La ciudad donde estábamos, ¿sí? Ahora cuando Dios nos mandó para acá, Dios nos dice, sométanse a una renovación, porque ya no va a ser igual lo que ustedes estaban haciendo allá que lo que van a hacer acá. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que podamos entender la voluntad que es buena, agradable y perfecta en este lugar. Antes, nuestra voluntad con Dios era buena, agradable y perfecta en ese lugar. Ahora tiene que cambiar para que sea buena, agradable y perfecta en este lugar. Porque yo no puedo hacer lo mismo que estaba haciendo allá, lo voy a poder hacer acá. ¿Sí? Segundo, de acuerdo a este texto, hay dos principios fundamentales para experimentar una transformación, que son los siguientes. No conformarse. Pablo dice, hermanos, no os conforméis a este siglo. No os conformarse a este estilo de vida de este mundo. No conformarse al sistema de pensamiento que proyecta hoy el mundo. Aléjense
de los pecados y acercándonos a los preceptos de Dios. Independientemente, su voz lleno de orgullo, odio, egoísmo, suicidio, robo, astucia del ser humano, sin depender de los principios y valores de Dios. Pablo declara que necesitan una transformación, pero dicha transformación vendrá cuando usted se dedique día a día a disciplinar su mente. Entonces, aquí es donde empieza la tarea nuestra. Dios ya nos dio algo y ahora nosotros mismos tenemos que someter esta mente a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se ejercita eso? Día a día, día a día. Renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro entendimiento, día a día, día a día. Por eso si yo lo hago cada mes, ¿qué pasa? No da, ¿cierto? No, como que no. Ahí, no, como que no. No, no cuadra. La cual debe ser renovada, para eso debe tener una actitud de no conformarse. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, no se conforme, sino discipline su mente, discipline su cabeza, ¿sí? Discipline sus pensamientos, porque si no sigue actuando de una forma carnal. Entonces, para salir de esa mentalidad carnal, ¿qué tiene uno que hacer? Disciplinarse a uno mismo, disciplínese. ¿Sí? Es que a mí no me gustaba esto, pues ahora sí le va a gustar, y empieza una disciplina. Y es cuando dicen, es que a mí no me gusta el gimnasio, pues dése duro allá y verá que en algún momento le va a llegar a gustar, porque empieza una disciplina. La palabra conformarse es una acción que viene de conformar, ajustar, concordar una cosa con otra, ser de la misma opinión, aceptar sin protestar algo que pueda considerarse malo o insuficiente. Cuando las personas tienen años con situaciones difíciles, el problema no son las situaciones, sino de esa persona por conformarse a vivir así. Es que yo vivo, no tengo nada, pero es que yo ya acostumbré a vivir así y pues como todo me lo dan y todo me lo ponen aquí, pues yo me acostumbro así. ¿Y qué pasa? Que no me disciplino, no disciplinarse. Entonces el disciplinarse es uno exigirse. Entonces, pues yo ya me acostumbré así, pues yo ya me quedo así, porque ya como que las cosas no se me dan. Entonces más bien me quedo acá porque ¿para qué me exijo, cierto? ¿Para qué me desgasto mis energías si las necesito para después? Entonces, cuando las personas tienen, no conforme, no te adaptes, no asimiles la forma de pensamiento del mundo decadente. Porque el enemigo, ¿qué busca? ¿Qué busca el enemigo cuando un joven por primera vez prueba las drogas? ¿Cómo es la condición de ese joven? Bien, o sea, la primera vez está bien, pero después empieza una decadencia, hasta le va a llevar a una condición de probar, ¿sí? Entonces uno mira y dice, pero ¿qué fue lo que lo llevó? Pues que se conformó, no quiso más, no quiso pelear más, no quiso luchar más, se cansó de las cosas de Dios, cambió su prioridad. Como el suicidio. Sí. Entonces, cuando yo veo que estoy llevado, ¿qué tengo que hacer? No conformarme a esa condición. Y a mí no me gusta vivir en esa condición. Es que, como hay imágenes que ponen ahorita, los últimos boxers, los últimos calzones ya con los últimos rotos, ya no le cae un roto más. Me alcanzaron hasta este diciembre. Nosotros me alcanzaron hasta el pesa. Ahora sí los voy a cambiar porque ahorré todo el año para comprarme unos calzones de 6,000. Se acostumbra la persona a vivir en esa condición.
Entonces Dios quiere decir, no, se acomoden. O hace un año, 2 años atrás, se tomó una foto. 2 años después, otra foto. Tiene la misma camisa. O tenía la misma chaqueta. ¿No les ha pasado? Entonces, eso es conformarse uno. Sabiendo que Dios, si nosotros trabajamos, nos da la oportunidad de que disfrutemos lo que nosotros trabajamos o por lo que nosotros nos esforzamos. Dios nos da para que nosotros podamos disfrutar de esto. O si no, ¿para qué nos fregamos? ¿Cierto? Entonces, por eso es que no nos conformemos. O cuando alguien, mira, algo que nos pasaba. Nos regalaban algo en junio y yo lo guardaba para diciembre. ¿No pasaba? Sí, claro. Yo guardaba algo, así no, me lo regalaban en enero, no, este lo dejan para el otro diciembre. ¿Por qué? Disfrútenlo. Eso es renovar nuestra mente porque no, es que eso era lo que a mí me enseñaron, que no, las cosas son, es que no lo coja porque lo daña, no, úsenlas, para eso son, ¿no? Es que tengo 3 licuadoras, ¿y para qué 3 licuadoras? 3 planchas. ¿No? Ay, no, es que no me las toque porque ahí están bien. ¿Sí? Y se conforma uno y una mentalidad de pobreza. Es lo que se gasta uno. Entonces no se renueva la mente conforme a la voluntad de Dios, sino que sigue cautiva en lo de este mundo. Por eso Pablo tenía que decirles, renueven esa mente, ya despierten, no sigan en la misma condición, porque Dios no es injusto. Renovarse continuamente, el otro que dice ahí, tener una determinación a cambiar todos nuestros patrones de pensamientos o paradigmas. Pensar, es que yo pienso que las cosas así, no, es que usted no piense, simplemente actúe, como Dios le está diciendo que actúe. Tener una actitud de aprendizaje diario. Renovar es cambiar una cosa vieja por otra nueva. ¿Qué tal nosotros enseñando lo mismo que estaban enseñando al comienzo? Dios nos lleva a que renovemos, porque Dios en ese momento nos enseñó algo para ese momento. En este momento Dios nos está enseñando algo para este momento. Entonces debemos de cambiar esos pensamientos viejos por pensamientos nuevos, bajo la voluntad de Yahweh. La responsabilidad del cambio de mentalidad es que la persona, es de la persona, o sea, eso es individual. La renovación es una disciplina que implica tener una actitud de aprendizaje diario, la transformación que usted espera ver en su vida. ¿Qué anhela usted en su vida? ¿Cuál es la proyección que usted, cómo quiere verse usted en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? ¿Será que Dios no ha soñado con usted? ¿Cierto? Pero Dios soñó, pero yo no soñé. Entonces ahí ¿cómo hacemos? Dios ya soñó por nosotros. Esto que está pasando hoy acá, esto ya es historia para Dios. O sea, si Él había soñado con nosotros, que estuviéramos acá. Claro. Entonces, ¿qué me cuesta creer? La transformación de usted, que usted espera en su vida, va a empezar en el momento que decida llevarla a cabo por medio de aprender a diario, día a día, lo que Dios quiere decir para tu vida y para tu ser. El apóstol Pablo le dice a la comunidad de Roma que deben de sufrir una transformación por medio de la renovación del entendimiento. El término transformación usado por el apóstol Pablo en griego tiene que ver con la alteración del ser. Pablo dice que la forma de ser de una persona se va alterando, cambiando por medio de la renovación del entendimiento. O sea, yo soy lo que me voy renovando. ¿Sí? O sea, nosotros mismos somos los que nosotros debemos de preocuparnos. Eso es como cuando nosotros no conocemos del Mashiach, pero me determiné a reconocer al Mashiach y todo cambió. Hubo un cambio. Y ahora esos cambios se tienen que ver
diariamente. Por eso es que cuando nosotros vemos el crecimiento espiritual de muchos y hasta el punto en donde Dios los ha puesto, ¿sí? Porque se determinaron a estar renovando y alineándose a la voluntad de Dios. ¿Ustedes están hoy acá porque sí? Porque hemos venido en un crecimiento espiritual con Dios. Que algunos quieren avanzar o avanzan más que otros, pero vamos en un cambio, en una renovación de nosotros mismos. Porque nuestra manera de pensar cambió, nuestro entendimiento cambió. Y Dios nos está dando un entendimiento para que nosotros avancemos. Cuando antes de pronto le hubieran dicho, usted va a ser un gran usado de Dios. Y no, como que hace como cuando hizo Sara, que cuando le dijeron que iba a tener niños. Como que jajaja. Sí, jajaja. Todo chino. ¿Sí? Entonces, el renovar nuestra mente. Así que el instrumento para renovar nuestro entendimiento, ¿qué es? Es la verdad de Dios plasmada en su palabra. ¿Ustedes creen que si nosotros no conociéramos esto, lo que hablamos ahorita, pudiéramos conocer qué es lo que Dios anhela? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios anhela? Ayer tuvimos una enseñanza en la cual Dios nos decía, esto es lo que anhelamos de ustedes. Que se esfuercen y que sean valientes y dejen la flojera y que conquisten. Si quieren ver la parte de la tierra que les corresponde. Eso es lo que estaba diciendo Dios ayer. Entonces, a medida que usted cambie sus viejos patrones de pensamientos por los principios y valores establecidos por Dios en su palabra, usted tendrá una mente sana, coherente, equilibrada e enfocada, capaz de discernir la voluntad de Dios. Por último, el apóstol Pablo nos indica que debemos renovar nuestra mente para que así conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, o que es buena, agradable y perfecta. Lo cual indica que será dificultoso para un individuo conocer la voluntad de Dios si no renueva su mente. O sea, una persona que no renueva su mente, es imposible que pueda entender los asuntos de Dios. Porque el renovar la mente, ¿a qué nos lleva? A hacer lo que hizo Josué. ¿Qué hizo Josué? Dijo, yo sé que Dios nos puede ayudar. Eso es renovar mi mente. Antes mi ayuda estaba puesta en lo que yo podía lograr. Ahora, ¿quién es mi ayudador? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a quién acudió en ayuda de quién? Pues de nuestro Creador, ¿cierto? Él pidió ayuda al Creador y el Creador responde. Porque su mente estaba alineada a que podía ocurrir un milagro. Por eso es la intención del corazón lo principal. En ese momento, ¿cuál fue la intención del corazón de Josué? El de poder terminar una tarea de la cual Dios les había dicho. Hágale, yo ya los puse a ustedes. Tranquilos. Entonces, pero había una preocupación y de que era que eso se pudiera ejecutar en el día. Entonces no, toca alargar el día. Y eso lo hizo Dios para que su pueblo pudiera conquistar. En conclusión, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Yahweh, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lean esas versiones. Jeremías 15, 19. ¿Qué dice? Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ah, bueno. Eso es una clave. Una de las claves y esas perlas preciosas que Dios le da a uno para renovar vuestro entendimiento, para que renueve nuestra mente, nuestra cabeza.
que nosotros no nos asimilemos al mundo, sino que ellos son los que tienen que asimilarse o que buscaran también lo que nosotros estamos transmitiendo. Porque qué tan bonito coger y, no, sí, es que aquí están haciendo una fiesta, bueno, me voy a ir a ver allá a la fiesta, estoy allá con ellos, para ver si los puedo traer para acá. No, más bien hagamos acá una gran fiesta de las de Yahweh, que todos van a mirar, uy, ¿estos qué están haciendo? Yo quiero. Y no nos asimilamos nosotros a ellos. Y no nos vendamos, acá porque se pueden vender por un vaso de guarapo. Una totomada de guarapo acá. Entonces acá hay una palabra clave que es entresacares, ¿sí? En este texto. Entresacar aquí es retirar de los malos pensamientos e insertar los nuevos, o lo nuevo de Dios, o los pensamientos guiados bajo la voluntad de Dios. Es necesario primero convertirse o arrepentirse para salvación, luego entresacar todo lo que contamina y es vil de nuestra mente, dejar a un lado lo carnal, lo corrompido, lo vano, lo entenebrecido, lo reprobado, para pasar a un estado de mente espiritual. Solo así serás un verdadero y fiel representante de Dios sobre la tierra. Como lo dice Pablo en los Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Cuando observamos todo esto, solo nos queda concluir que la intención de Josué al pedirle a Yahweh que detuviera el sol y la luna, como está escrito en Josué 10, 12, 14, no es nada más que hacer la voluntad de Yahweh, conquistar la tierra prometida, destruyendo las potestades que gobernaban en ese lugar, sus reyes, para darle paso al pueblo para la conquista y posesión de la tierra prometida. ¿Sí ve cómo el pensamiento de Dios va alineado al pensamiento de Josué? O más bien el pensamiento de Josué ligado al pensamiento de ellos. Entonces, ¿era necesario hablar de esos temas para que nosotros pudiéramos empezar a ejecutar lo que Dios verdaderamente quiere que ejecutemos? Y es que dejemos de estar pensando como carnales y que empecemos a pensar como personas espirituales del reino. Ahí es cuando se van a empezar a ejecutar los milagros. Ahí es cuando vas a empezar a ser verdaderos hombres de Dios que son utilizados por Dios para transmitir su palabra. ¿Sabe? Nosotros, uno de los más grandes milagros que Dios hace a través de nuestras vidas es poder llevar la palabra y que esa persona que recibe la palabra tenga una transformación de su mente y pueda llegar a caminar en ese caminar con Dios de la salvación y ser salvados, empezar a ser salvados por Dios. En este momento, a través de estas palabras, a través de lo que Dios nos enseña, Dios nos está salvando, Isaías, porque Dios nos está empezando a mostrar, a hacer las cosas correctas. Entonces, que el Eterno les bendiga grandemente en este día y que esta enseñanza sea de mucha edificación para cada uno de nosotros y para cada uno de los que verdaderamente determinan serles fiel y dejarse usar por esa voluntad de Dios y que seamos instrumentos de nuestro Mashiach. Entonces, que el Eterno les bendiga y Shalom Shalom.